Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan en este martes 4 de febrero. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Minutos después de que entraran en vigor los aranceles impuestos por Trump a China, el gigante asiático anunció tasas aduaneras a productos estadounidenses. Además, la administración Trump estaría realizando los primeros pasos para la eliminación del Departamento de Educación. Le explicamos el plan del mandatario. Y México inició el despliegue de 10,000 militares en la frontera con Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas y la inmigración ilegal. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. Iniciamos con esta información. Este martes, China contrarrestó los aranceles impuestos por Donald Trump a los productos chinos con otros propios a múltiples importaciones estadounidenses. La medida entrará en vigor el 10 de febrero. El carbón y el gas natural licuado tendrán un nuevo arancel del 15%, mientras que será del 10% para el crudo, la maquinaria agrícola, las camionetas y los vehículos de gran cilindrada. Los nuevos aranceles estadounidenses a productos procedentes de Canadá y México también debían haber entrado en vigencia hoy, aunque Trump acordó una moratoria de 30 días en los aranceles a sus vecinos, que tratan de apaciguar sus preocupaciones sobre seguridad fronteriza y tráfico de drogas. Trump planea hablar con su homólogo chino Xi Jinping en los próximos días. Esta no es la primera ronda de represalias arancelarias entre Beijing y Washington, ya que estos se midieron en una guerra comercial en 2018 cuando Trump aumentó los aranceles a los productos chinos y China respondió haciendo lo mismo. Y para hablar sobre este importante tema está con nosotros Daniel DiMartino, economista y analista político. Daniel, bienvenido a Voz News y comenzamos con esto. ¿Convienen estas medidas arancelarias a Estados Unidos, en particular en el caso de China? Bueno, creo que las medidas arancelarias que han sido suspendidas, es algo bueno que fueran suspendidas las de México y Canadá, porque la verdad no hay razón para hacer esto. Ciertamente hubiera costado muchísimo a los estadounidenses los aranceles y mucho más a los canadienses y a los mexicanos. Pero en cuanto a China es otro tema, justamente por el tema de que China, la idea es que nos desvinculemos y no dependamos tanto de China. Y eso va a llevar un costo económico a los estadounidenses. Esa es la verdad, no hay otra forma de decirlo. Pero ¿qué pasa si entramos en algún tipo de guerra con China en los próximos 10 años y luego dependemos de ellos por los medicamentos y no estamos preparados? Entonces es un costo a corto plazo para un beneficio de seguridad. Y entonces eso pienso que es lo que está pensando la administración de Trump con los aranceles. En este caso, ¿quién crees tú que sea el más afectado, nosotros o China? Hablas precisamente de eso. Sabemos que Estados Unidos sigue teniendo dependencia en algunos productos chinos, pero en este caso no es la primera vez que vemos aranceles. Lo habíamos visto en el 2018, donde China también respondió a los aranceles de Trump en ese momento. ¿Quién crees tú que realmente resultaría más afectado, los chinos o los estadounidenses? Pues en este caso pienso que el efecto va a ser relativamente pequeño, porque los aranceles son solo del 10%. No solo eso, sino que las empresas chinas se han hecho muy sofisticadas en cómo evadir los aranceles. Es decir, eso va a limitar el impacto de la medida en ambos lados, porque lo que hacen es que exportan los productos a Vietnam, le cambian la marca y luego los exportan de nuevo a los Estados Unidos o usan otros países terceros pues para evadir los impuestos estos que son los aranceles. Y otra razón es porque los chinos se han hecho expertos también en manipulando la moneda, es decir, van a tratar de depreciar su moneda aún más para limitar el impacto de los aranceles. Entonces pienso que el impacto en verdad va a ser más pequeño de lo que la gente piensa y pues va a recaudar algún dinero de impuestos para el gobierno federal. Y mira, en lo que mencionas, hemos visto también, han señalado varios funcionarios de los Estados Unidos denunciado a China de que precisamente tiene estas tácticas para evadir aranceles, por ejemplo, teniendo plantas productoras en México y luego enviando los productos para acá como si vinieran de México y no como si fueran productos chinos al fin y al cabo, ¿no? Creo que es un tema sumamente importante que hay que ver con lupa. En cuestión de los aranceles, lo mencionábamos, el gas natural licuado tendrán el arancel del 15% y el 10% será para el crudo y la maquinaria agrícola, las camionetas y los vehículos de gran cilindrada. Ahora, ¿tú crees que acierta la administración Trump con estas medidas de presión sobre estos países como China, México, Canadá? Porque lo vemos también no solamente como una medida económica, sino en el caso de los vecinos directos de presión política.
Bueno, la cuestión con Canadá y con México es presión para qué. De eso no estamos seguros. Es para simplemente que tengan tropas en la frontera y nos ayuden en el tema migratorio y de drogas. Y si eso es así, pues... Ok, si eso es lo que piensa que lo justifica, está bien, pero no estoy claro, porque solamente lo suspendieron por 30 días a cambio de que ya hicieran esos cambios. Entonces, ¿cuáles son los otros cambios? Quizás es algo que prefieren mantener en secreto, no lo sé, pero si no hay cambios en específico para amenazar los aranceles, sería una medida terrible implementarlos, y por eso es que la bolsa reaccionó tan negativamente. En cuanto al caso de China, sí pienso que los quieran implementar e incrementar con el tiempo, justamente para hacernos menos dependientes con China. Pero otra forma de lograr ese mismo objetivo sería simplemente reducir los aranceles a otros países, ¿no? Pues ponerle aranceles a Canadá lo que hace es incentivar que se reemplacen los productos canadienses por productos de otros países, incluyendo chinos. Entonces, las dos cosas no se pueden hacer al mismo tiempo. Se tiene que escoger un objetivo principal, y pienso que ese debe ser el de, pues, hacernos menos dependientes de China. Bueno, y ojalá que lo veamos dentro de esos 30 días en que se tiene que revisitar si se van a reimplementar o implementar en primera instancia estos aranceles que se pospusieron por este mes. Ahora, en el tema hay otro tema muy importante, el tema de Venezuela, por ejemplo. Las diferentes administraciones lo han manejado de diferente manera. La administración Biden fue una administración que realizó muchas transacciones comerciales, en este caso con Venezuela, a pesar de lo que está sucediendo allá. ¿Cuál crees que debería de ser el enfoque de la actual administración? Pues sí, yo he sido muy crítico de lo que hizo la administración de Biden con respecto a Venezuela, es decir, liberar a terroristas convictos aquí en Estados Unidos a cambio de rehenes, quitarle las sanciones petroleras y financieras al régimen socialista de Venezuela. Y tristemente, pues estamos en el primer mes de la administración de Trump, es poco, pero lo que ha hecho, pues es permitido que se renovaran las concesiones petroleras a Chevron en Venezuela, es decir, seguimos importando petróleo venezolano, al mismo tiempo que amenazamos el petróleo canadiense, y se le está quitando la protección migratoria a más de 300.000 venezolanos que están aquí legalmente para regresarlos a Venezuela. Es decir, parece que hemos hecho un cambio de rehenes, de 6 rehenes americanos por 300.000 venezolanos de regreso, y eso me parece, pues honestamente, terrible, y va a afectar negativamente mucho a la economía del sur de la Florida, y son personas que al final no van a poder ser deportadas por el tema de que pues van a aplicar asilo, va a tardar años en decidir los casos, y mientras tanto van a perder el permiso de trabajar legalmente, entonces vamos a recolectar menos impuestos. Es una medida muy contraproducente. Mira, yo lo veo un poco diferente que tú en el sentido, estoy de acuerdo en que no entiendo realmente la reflexión de la administración para tomar esta decisión. No lo veo directamente como un intercambio de rehenes de 6 a 300.000, porque bueno, en realidad esos 300.000 salieron precisamente, bueno, huyendo. No es que quieran ellos regresar a Venezuela, ni que Venezuela los quiera de regreso en realidad. O sea, aquí la realidad es que Venezuela también se ha beneficiado de quienes viven y trabajan aquí y siguen sosteniendo la economía con las remesas, ¿no? Los que viven aquí siguen... Bueno, Venezuela sí los quiere, justamente quiere a las personas que quieren perseguir políticamente, y eso es lo que me preocupa, ¿no? Así es. Que revisen las redes sociales y que los utilicen como un ejemplo, y que pues al final el régimen venezolano lo que quiere es causar terror a los venezolanos, y pienso que esto es parte de la estrategia. No, definitivamente es algo que se tiene que revisar muchísimo. Apenas van 15 días de esta administración. Es algo sumamente polémico. Creo que todo el mundo estamos de acuerdo en regresar a los criminales, especialmente Tren de Aragua, que eso es imperativo, por supuesto. En el otro caso, yo creo que sí es algo que se tiene que revisar, dado que claramente las condiciones no están todavía en Venezuela como para terminar con ese estatus de protección que se supone que se creó precisamente por las condiciones que se estaban viviendo en ese país. Pero bueno, esa es otra plática larga en la que estaremos poniendo también muchísima atención. Gracias, Daniel, por haber estado con nosotros el día de hoy en Voz News. A ti. Y Estados Unidos envió los 2 primeros vuelos con inmigrantes ilegales arrestados en territorio estadounidense hacia un centro de detención en la base militar de Guantánamo, Cuba. La información la dio a conocer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Ya no permitiremos que Estados Unidos sea un vertedero de criminales ilegales de naciones de todo el mundo, dijo Leavitt en declaraciones esta mañana a la cadena Fox News. Un vuelo desde Fort Bliss, Texas, en El Paso, Texas, hacia Guantánamo, tenía aproximadamente una docena de inmigrantes a bordo. Esto lo dijeron personas familiarizadas con este asunto. Un vuelo adicional salió de Estados Unidos el lunes por la noche.
Y en más información, Robert F. Kennedy Jr. está más cerca de convertirse en el nuevo secretario de Salud y Servicios Humanos de Donald Trump. Los 27 miembros del Comité de Finanzas del Senado, 14 republicanos y 13 demócratas, aprobaron el ascenso de Kennedy por 14 votos a favor y 3 en contra, de manera partidista. La semana pasada, Kennedy sobrevivió a 2 audiencias de confirmación en el Senado en las que el candidato de Trump para dirigir 18 poderosas agencias federales que supervisan la alimentación y la salud de la nación se enfrentó a un montón de duras preguntas por sus polémicos comentarios anteriores. Dado que los republicanos controlan el Senado por una mayoría de 53 a 47, Kennedy solo puede permitirse perder el apoyo de 3 senadores del GOP si los demócratas se unen en su contra en su confirmación en el Pleno de la Cámara. Y al menos 20,000 empleados federales aceptaron ya la oferta de indemnización que el presidente Donald Trump hizo a toda la fuerza laboral federal antes de la fecha límite del próximo jueves, así lo confirmó hoy un funcionario de la Casa Blanca. Eso representa aproximadamente 1% de los más de 2 millones de empleados federales, por debajo del objetivo de la Casa Blanca de que entre el 5 y el 10% acepten estas indemnizaciones. Pero el funcionario de la Casa Blanca dijo que el número de renuncias diferidas está creciendo rápidamente y ellos esperan el mayor aumento de las inscripciones que se produzca entre 24 y 48 horas antes de la fecha límite. En otras cosas, el presidente Donald Trump avanza junto a Elon Musk para una posible eliminación del Departamento de Educación como parte de su plan de reducir el gasto estatal y también para buscar medidas que mejoren los resultados en el país en materia educativa. Vanessa Vallejo nos cuenta más sobre la posibilidad de una orden ejecutiva en ese sentido. Vanessa. La administración del presidente Donald Trump estaría buscando firmar una orden ejecutiva para eliminar el Departamento de Educación. Entre las cuestiones que se están negociando estaría eliminar las funciones que no están explícitamente redactadas en el estatuto y las funciones que sí quedarían podrían ser enviadas a otros departamentos. También se estaría considerando, por supuesto, un plan para desarrollar una propuesta legislativa para eliminar este departamento. Este fue un tema mencionado por Trump durante su campaña. Él insistió en que quería eliminar este departamento y dar más autoridad a los estados con las cuestiones relacionadas a la educación. Escuchemos algunas de las declaraciones del presidente Donald Trump mientras estaba en campaña. And one other thing I'll be doing very early in the administration is closing up the Department of Education in Washington, D.C., and sending all education and education work and needs back to the states. We want them to run the education of our children because they'll do a much better job of it. You can't do worse. We spend more money per pupil by 3 times than any other nation, and yet we're absolutely at the bottom. We're one of the worst. Bueno, pues según un reportaje del Wall Street Journal, incluso antes de que Trump asumiera el cargo, su equipo de transición le había ordenado a la secretaria de Educación hacer un plan para lograr que el Departamento de Educación fuera eliminado, por supuesto, pasando por el Congreso, de modo que ese plan tendría que incluir desarrollar una propuesta legislativa. Para el año fiscal 2024, el presupuesto de este departamento fue aproximadamente 85,000 millones de dólares y también hay que señalar que este departamento tiene alrededor de 4,000 empleados. Y la eliminación de este departamento no solo ha estado en las intenciones del presidente Donald Trump durante toda su campaña, sino que también ahora es Elon Musk uno de los principales impulsores de esta idea. Gracias, Vanessa, por ese reporte. Y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, advirtió a los hospitales que no sigan la directiva del presidente Donald Trump de prohibir los procedimientos de cambio de género en menores. Esta orden ejecutiva de Trump, que se firmó la semana pasada, se titulaba Protección de los niños de la mutilación química y quirúrgica. Su objetivo es restringir los procedimientos químicos y quirúrgicos de cambio de sexo en menores de edad. En la carta, James argumentó que negarse a proporcionar un tratamiento de cambio de género violaría las leyes contra la discriminación en el estado de Nueva York. En un correo electrónico obtenido por la prensa asociada, el portavoz de la Asociación de Hospitales del Gran Nueva York dijo que su organización estaba consultando con los hospitales sobre las implicaciones legales y clínicas de la orden ejecutiva.
Y justamente sobre este importante tema platicamos ayer con Sara González, presentadora del podcast Sara González Unfiltered y vicepresidente de Texas Family Project. Ella nos comentó sobre las implicaciones que tiene la orden ejecutiva del presidente Trump que prohíbe la castración química y quirúrgica de menores de 19 años. Vamos a ver. Well, sanity is back in the building, right? Sanity is back in the White House. I mean, we had 4 years of just what we all knew to be true 5 minutes ago, now we were told was not true, that there are, of course, only 2 genders, man and woman, and that, no, you cannot change your gender or your sex because God created you in his image, and God doesn't make any mistakes. Yeah. So, you know, it's really, really relieving for me, especially with the work that we do over at Texas Family Project. It's really relieving to hear that we have someone at the federal level who is finally doing what he can to put an end to this nonsense. Now, I will say there is more work to be done because we do need Congress to step in and just kind of get us over the finish line of, no, it's not just that we are not providing any federal funding. We are just shutting it down because you do not have the right, even as a parent, you do not have the right to sterilize your child or to mutilate healthy body parts. And so I'm really, really relieved to finally see. You know, I know for so long we heard that the adults were back in charge whenever Joe Biden came into the presidency. Well, it turns out it is now the adults back in charge. And so I'm really glad that Donald Trump, President Trump, was very forceful in this executive order and put these sanctuary states on notice that we're no longer going to tolerate this behavior. Sara también es una incansable luchadora contra los programas que enseñan la teoría crítica de la raza en las escuelas primarias y secundarias. Cuando le preguntamos sobre qué le diría a los padres que no saben lo que está sucediendo en las escuelas de sus hijos, esto fue lo que contestó. Got a public education crisis on our hands, not just at this level, but also at the higher education level. I mean, we've just got a total crisis on our hands where you have these teachers unions that have infiltrated this institution and are now set to indoctrinate these children however they can, whether it be on critical race theory, they want to teach all of the white kids that they're racist, whether it be that they want to teach, you know, LGBT propaganda rather than teaching them how to read, how to write, and how to do arithmetic. They're not teaching our children that, but they're teaching them all of this radical ideology. And so what we're doing is we are breeding little Marxists, and they're coming out into the world, and they think that that is the way that this country is supposed to operate. So, again, we've seen several states. Sadly, Texas is not one of them yet. I do have faith that that will change during this legislative session, but there are some states who have come out and said, we want to give parents, we want to empower parents to send their children where they feel it is most fit for their children to get educated. And by the way, that directly positively impacts impoverished children, right? I know that there are a lot of people who are confused about that and think that that is going to negatively impact them. That's actually empowering these parents to say, just because we are impoverished doesn't mean that I can't get a proper education for my child. And so the fact that Donald Trump, President Trump, is bringing this to light and making sure that we get a handle on this, I mean, you're talking about national security ramifications if you have an entire generation of youth or several generations. Yes, their minds are being poisoned against this country and against the foundation upon it was created. So I'm so grateful to him for shining a light on this. And, you know, we've got to take our country back. And that's just one of the ways that we're going to need to do it is by actually educating these students. Si quiere ver más sobre la entrevista con Sara González, puede ir a nuestras plataformas digitales y a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Así nos vamos a nuestra primera pausa. México inició este martes el despliegue de miles de militares en la frontera para luchar contra el tráfico de drogas. Los detalles de esto y más al regreso. Pero recuerde que también ya puede ver todo nuestro contenido en Roku, Apple TV y Fire TV. Ponga la palabra voz y ahí nos encontrará. Y si aún no lo ha hecho, tome su teléfono celular y descargue el app de Voz que le da acceso a noticias sin censura. Para usted, lo mejor de todo, es gratis. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voz News. La agenda internacional también es prioridad para la administración Trump y es que el vicepresidente J.D. Vance tiene previsto una gira internacional por el viejo continente en los próximos días. Verónica Silveri nos tiene los detalles de ello. Verónica. El vicepresidente J.D. Vance viajará a Europa la próxima semana en lo que será su primera gira internacional como el número 2 de la Casa Blanca.
Vance viajará inicialmente a Francia para asistir a la Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial en París, la cual tendrá lugar en el Museo Grand Palais, en la capital francesa, el 10 y el 11 de febrero. Posteriormente, el vicepresidente viajará a la ciudad alemana de Múnich para formar parte de la Conferencia de Seguridad, un evento que comenzará el 14 de febrero y culminará el 16 de dicho mes. La noticia sobre su primer viaje al exterior tiene lugar pocas horas después de que el vicepresidente visitara el pueblo de East Palestine, en Ohio, en el segundo aniversario del fatal descarrilamiento del tren que acabó con la vida de 7 personas. En una rueda de prensa, Vance aseguró que la empresa ferroviaria rendirá cuentas por el accidente y tendrá que cumplir su promesa de pagar indemnizaciones y crear centros de capacitación para los afectados. La Cumbre de Acción en Europa se celebrará en plena semana de la inteligencia artificial. En los últimos meses, tanto Vance como otros miembros de la administración Trump han dejado clara su opinión sobre dicha tecnología, asegurando que las regulaciones pueden ser perjudiciales para esta. El viaje a la Conferencia de Seguridad en Alemania será de suma importancia para el vicepresidente y la administración del presidente Donald Trump, no solo por tratarse de un evento enfocado en las políticas de seguridad internacional, sino también porque será el primer encuentro entre el nuevo gobierno estadounidense y varias de las figuras políticas más importantes de la política exterior europea. Gracias, Verónica, por ese reporte. En más información, México inició este martes el despliegue de 10,000 militares en la frontera con Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas como parte del acuerdo para que el mandatario estadounidense Donald Trump no impusiese los aranceles de 25% al país. Escuchemos parte de lo que dijo la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matutina. Unas zonas donde hay elementos de la Guardia Nacional que no tienen tanto problema de seguridad en algunas regiones, pues se envían a la frontera norte, otros que estaban en la parte sur de los estados de la frontera, pues van hacia la frontera norte. Es decir, es un despliegue que no deja sin seguridad al resto del país, ¿verdad? Porque estamos hablando de 120,000 elementos de la Guardia Nacional. Añadió que el envío de los militares también ayudará a fortalecer las operaciones de seguridad en la frontera norte, que se ha visto golpeada por la violencia ligada al crimen organizado. Y escuche esto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció recluir en la megacárcel de su país a peligrosos criminales estadounidenses y extranjeros enviados desde los Estados Unidos. Así lo confirmó el secretario de Estado Marco Rubio durante su viaje por Latinoamérica. Escuchemos los detalles en el siguiente reporte. Así lo anunció el lunes el secretario de Estado Marco Rubio, tras reunirse con Bukele en la segunda escala de su primer viaje como jefe de la diplomacia estadounidense. Mucho gusto, Marco. Para cualquier inmigrante ilegal de Estados Unidos que sea un criminal peligroso, del MS-13, el Tren de Aragua, lo que sea, él ha ofrecido sus cárceles. Rubio acogió con satisfacción la propuesta y dijo estar profundamente agradecido con Bukele, cuya guerra contra las pandillas disparó su popularidad en El Salvador y en otros países, incluso en Estados Unidos entre simpatizantes del presidente Donald Trump. Emblema de esa guerra antipandillas, el Centro de Confinamiento del Terrorismo Secot, considerada la cárcel más grande de América Latina, fue inaugurado por Bukele hace 2 años en las afueras de Tecoluca, 75 kilómetros al sureste de San Salvador. Bukele escribió en inglés en la red social X que su país está dispuesto a acoger únicamente a delincuentes convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses en el Secot, a cambio de una cuota que, según él, sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para la sostenibilidad del sistema penitenciario de El Salvador. El mandatario salvadoreño dijo que estaba ansioso por tener relaciones sólidas con el gobierno de Trump. Además, el presidente Trump es alguien que, ustedes saben, no ocultamos nuestra simpatía. Creo que es un buen momento para fortalecer la relación y eso es lo que estamos haciendo aquí, fortaleciéndola. Estoy seguro que va a ser beneficioso para ambos. En buena relación con Bukele, el gobierno de Trump no ha tocado hasta ahora el estatus que protege de la deportación a unos 232,000 salvadoreños en Estados Unidos. En vísperas de la visita de Rubio, Bukele elogió el esfuerzo de Trump de desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, señalando que financia grupos de oposición, incluidas ONGs. Rubio continuará con su primera gira como jefe de la diplomacia estadounidense el martes en Costa Rica.
Por cierto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, declaró en una entrevista con Fox News en El Salvador que la administración del presidente Donald Trump no reconoce al dictador socialista Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Además, aseguró que el mandatario estadounidense tiene muchas opciones para infligir daño al régimen chavista. Las declaraciones emitidas a la cadena estadounidense tienen lugar pocos días después de la reunión del enviado especial Richard Grenell con Maduro en Caracas, donde fueron liberados 6 ciudadanos estadounidenses. Rubio señaló que dentro de la administración Trump no han existido conversaciones para reconocer a Maduro, quien ha sido señalado por presuntamente cometer fraude electoral el 28 de julio del 2024. Y mire, las remesas que se envían a México, principalmente de migrantes en Estados Unidos, alcanzaron un nuevo récord de $64,745 millones en 2024. Así lo dio a conocer este martes el Banco Central. El monto de los envíos de dinero a México, un 97% de los cuales provienen de los Estados Unidos, aumentó 2.3% respecto a 2023. El Banco Central añadió que durante diciembre las remesas mostraron una reducción mensual de 11.2%. Las remesas son enviadas casi en su totalidad por los millones de mexicanos que residen en los Estados Unidos. Así nos vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros, que ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. El presidente Donald Trump firmó esta tarde una orden ejecutiva retomando la máxima presión a Irán y, entre otras cosas, dijo que va a llevar sus exportaciones de petróleo a cero y va a evitar a toda costa que desarrolle un arma nuclear. Para hablar de este importante tema, hoy le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Empezamos con esto que es algo sumamente importante. ¿Qué les parece la firma de esta orden ejecutiva tan contundente en contra del régimen iraní? Comienzo contigo, Orlando. Bueno, creo que lo correcto es lo que corresponde, es un regreso a lo que fue la primera administración de Trump, en la que el régimen iraní estuvo contra las cuerdas y muy lejos de desarrollar un arma nuclear, y que todo eso cambió con la administración Biden. Biden no solamente le quitó sanciones, le liberó no sé cuántos millones de dólares, sino que además permitió que el régimen iraní se acercara al desarrollo de un arma nuclear, que pudiera exportar petróleo sin ningún tipo de problema, y eso le permitió a Irán ejecutar uno de los peores atentados terroristas de la historia, que fue la masacre del 7 de octubre, y luego atacar a Israel con sus proxies, ¿no? Y atacar a Israel incluso desde territorio iraní. Claramente, durante la administración Biden, el régimen iraní se mostró completamente envalentonado, y Trump lo que ahora propone es prácticamente quebrar la economía de Irán, acabar la economía de Irán, para evitar no solamente que el régimen iraní pueda financiar proxies y grupos terroristas a lo largo de todo el mundo, sino que pueda desarrollar el arma nuclear. ¿Cómo ves esta medida, Alfonso? Bueno, sabemos que Irán siempre ha estado intentando desarrollar energía nuclear, un arma nuclear. En su momento, la administración de Obama también le levantó sanciones, lo hizo también la administración Biden, y al parecer solamente las administraciones de Trump han tratado de ponerle un freno. ¿Cómo ves la firma de esta medida el día de hoy? Yo creo que es muy importante en términos de poder asegurarnos que Irán se quede sin dinero, que no pueda financiar a los grupos proxies en la región. Si Biden hubiera mantenido esta política de máxima presión, no se hubiera llevado a cabo el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre del 2023. Pero básicamente lo que hizo Biden fue quitar sanciones. Eso permitió que el régimen ingresara recursos, consolidara poder dentro de Irán y pudiera financiar a estos grupos. O sea, que se trata de que se queden sin fondos para que no puedan promover el terrorismo en la región. En cuanto a la capacidad nuclear, pues realmente no sé. Yo creo que a través de los años el programa nuclear de Irán han continuado expandiéndolo.
Francamente, no sé si estas medidas van a permitir frenar el que continúen desarrollando su programa. Me parece que al final la única manera de acabarlo es destruirlo a través de una acción militar. Pero yo espero que también esta acción pues lleve a desestabilizar el régimen dentro del país, de manera que surja una resistencia y puedan los propios iraníes acabar tumbando este régimen, porque creo que es la única manera de que podamos ver verdaderos cambios en Irán. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues otra vez el arte del presidente Trump de amenazar, de mostrar esa fortaleza. Cuando estaba firmando esto dijo, esto es uno de los más duros, espero que realmente no lo tenga que usar mucho. Y es como esa amenaza de, miren, esto es muy fuerte, lo estoy firmando, pero espero que realmente no lo tenga que usar mucho porque va a ser fuerte para ustedes. Repitió varias veces mientras firmaba esto que Irán no tenía por qué tener un arma nuclear. Además de que dijo que si a él le llegaba a ocurrir algo, pues quedaría completamente destruido Irán. Dijo que no solo a él, pero que también a alguien, digamos, de su equipo, si le llegara a pasar algo, pues que iban a acabar con Irán. Entonces creo que es el abrir la puerta también. En algún momento también después dijo, yo creo que Irán también quiere que las cosas vayan bien. Es esa estrategia que estamos viendo en diferentes niveles, pero con todos los países, de te amenazo, te pongo sobre la mesa lo que te puedo hacer, incluso llegar a destruirte, en este caso con Irán, pero también abro la puerta para que te portes bien y te portes como yo quiero, y así no tenga que avanzar en estas cosas. Ese punto que decías al comienzo, Vanessa, de que precisamente lo sabemos, Irán tenía planes para atentar contra la vida del presidente cuando estaba en campaña, así lo confirmaron agencias de los Estados Unidos, de inteligencia de los Estados Unidos. El que ahora se refiera a esto porque le preguntaron los periodistas precisamente qué pasaría o qué piensa él respecto a estas amenazas por parte del régimen iraní, y el que él diga esta medida de que básicamente ha dejado instrucciones de que si algo le pasa se termine con Irán. ¿Cómo ves esto, Orlando? ¿Qué te parecen estas declaraciones por parte del presidente Trump? Bueno, esto no se basa en nada, ¿no? Sino que tiene el respaldo de lo que han sido las conspiraciones recientes reveladas por el mismo FBI o el Departamento de Justicia del régimen iraní contra Trump. Es claro, el régimen iraní quiere asesinar a Trump, intentó asesinar a Trump, ha gastado mucha plata en tratar de matar a Trump. ¿Y por qué? Precisamente porque quería evitar que el gobierno de Estados Unidos asumiera posturas como la que hoy anunció Donald Trump. Lo que más teme el régimen iraní es que Estados Unidos vuelva a la política de máxima presión. Y eso, desafortunadamente, para el régimen iraní, afortunadamente para todo lo que creemos en un mundo libre y en paz, pues no va a ocurrir, sino que Estados Unidos hay otro sheriff en la ciudad y Trump va a buscar no acabar al régimen iraní por ahora, pero va a buscar contenerlo y reducirlo a su mínima expresión, que eso también podría generar eventualmente una oportunidad muy grande para que los iraníes aprovechen el momento y puedan regresar también a la libertad que merece Irán. Y bueno, que esperamos también conocer más detalles de cómo se va a implementar esto en las próximas horas. Esto fue algo que firmó esta tarde el presidente Trump, pero por supuesto le vamos a estar informando a la gente cuando conozcamos más detalles sobre estas acciones. Vámonos a este segundo tema que también ha hecho titulares el día de hoy, es que a partir del 10 de febrero China cobrará aranceles a Estados Unidos, 15% para el carbón y el gas natural licuado provenientes de nuestra nación, mientras que será del 10% para el crudo, la maquinaria agrícola y las camionetas y vehículos de altos cilindros, de gran cilindrada. ¿Qué tan peligroso es esto para la economía de los Estados Unidos, el tener una guerra arancelaria con China? Vanessa. Pues yo creo que aquí lo que estamos viendo es una respuesta de China como a medio camino, es decir, no se echó para atrás como lo hicieron México y Canadá, pero puso algo ahí como a mitad de camino, pero Trump dijo que iban a hablar esta tarde, aunque ya dijo que ya esta tarde no, que tal vez mañana. Yo lo que creo es que China está intentando ahí como no echarse tanto para atrás, pero al mismo tiempo lo que está mostrando es que sabe quién es la nueva administración, sabe a lo que se está enfrentando, porque recordemos que esto no es solo, digamos, la relación Estados Unidos-China,
sino que China está enfrentando lo que está haciendo Estados Unidos con otros países respecto a China. Las negociaciones tanto con México como con Canadá, como con El Salvador, como con Panamá, tenían el tema de China ahí puesto. Entonces, yo creo que es claro que si Xi Jinping quisiera irse de frente contra Estados Unidos, él lo pasaría mucho peor que Estados Unidos tiene el poder, ya digo, no solo de afectar a China drásticamente, sino también de hacer que todos los socios comerciales que no se quieren meter en un problema con Estados Unidos frenen sus negociaciones con China y puedan también poner incluso sanciones comerciales a China. Y es que el avance de China es innegable en el mundo y en Latinoamérica, aquí en nuestro hemisferio, ¿no? Que eso es parte del conflicto que se tiene ahora con el Canal de Panamá, con las relaciones comerciales con otros países en América Latina. ¿Cómo ves estas medidas, Alfonso? Bueno, siguiendo lo que decía Vanessa, la única manera de que estas medidas tengan impacto es que lleven a que otros países hagan lo propio con China, que impongan sanciones y vayan aislando a China. Pero la realidad es que las sanciones de Estados Unidos a China tienen un impacto limitado porque China, aunque recibimos muchos productos de la China, pero para el mercado chino, el mercado americano es, en términos de exportaciones, es solo un 15%. O sea que el que Estados Unidos imponga estas tarifas no es un impacto tan grande para la economía china. Y en cuanto a la reacción de China en imponer estas tarifas de 10 a 15% de nuestros productos, para nosotros, para nuestras exportaciones, es algo limitado porque realmente nuestros productos no tienen acceso al mercado chino. O sea que el impacto es más bien para los consumidores americanos, porque son los productos que vienen de la China que se les va a imponer tarifas y vamos a ver si el sector privado le pasa esas tarifas, el aumento de esas tarifas a los consumidores. Pero al final yo creo que la única manera de tener un impacto en China es que otros países se unan a Estados Unidos y vayan aislando el mercado chino, y eso puede llevar a un cambio de políticas en China. Y quizá eso es lo que se pretende precisamente ahora, ¿no? Que está tratando de imponer estas sanciones arancelarias Trump en otros países y también de alguna manera haciendo que no renueven acuerdos con China. ¿Cómo lo ves tú y cómo podría ser esto factible, Orlando? ¿Qué tan factible es que otros países, incluyendo los países latinoamericanos, digan, ¿sabes qué? Preferimos hacer negocio con los Estados Unidos que con China y de esta manera contribuir a la causa de los Estados Unidos? Yo lo veo complicado sobre todo en la región porque China es el acreedor de muchos países latinoamericanos y la verdad es que Estados Unidos no tiene la capacidad de sustituir la economía china en la región por temas de costos. No puede. La verdad es que hacer negocios con China es muy atractivo para la mayoría de los países debido a los muy bajos costos que eso implica y por ahora no hay otra nación en el mundo y mucho menos Estados Unidos que pueda suplantar eso. Mira, aquí vimos lo que pasó con México, vimos lo que pasó con Canadá, con Colombia y lo que va a pasar probablemente con la Unión Europea y es la capacidad de Trump de utilizar el poder económico y geopolítico de los aranceles para someter a los países a su voluntad y sus condiciones. El único país en el mundo al que no puede arrastrar a esa dinámica es China. Es la verdad, es la única gran otra potencia económica que realmente le puede hacer frente. Yo creo que para que Estados Unidos realmente pueda ganar en esta carrera frente a China, tiene que avanzar con los aliados y ir persuadiendo a los aliados de la región a reforzar las relaciones con Estados Unidos en detrimento de las relaciones con China. Eso desde el punto de vista de sanciones, presiones, también con aranceles, etcétera. Es decir, aplicarle las medidas de presión, no solamente para que acuerden recibir migrantes, sino para que dejen poco a poco las relaciones con China.
Y es que desafortunadamente durante muchos años varias administraciones de los Estados Unidos dejaron avanzar a China en el mercado mundial y en el mercado latinoamericano, y ahora realmente es muy difícil hacerlo retroceder. Con esto nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros, vamos a un breve corte comercial. Aún hay mucho que analizar aquí en el panel de Voz News. El magnate de la tecnología Elon Musk, a cargo de la Agencia de Eficiencia Gubernamental creada por el presidente Trump, está liderando una reestructuración del gasto público en las dependencias federales. Entre las acciones tomadas hasta el momento están el frenar el gasto de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, y el proponer indemnizaciones a miles de empleados federales que deseen renunciar voluntariamente, entre otras medidas. Regresamos con nuestros analistas para hablar de estos temas, porque, pues, por un lado, muchos aplauden la labor de Elon Musk, que está poniendo sobre la mesa estos gastos que muchos de los contribuyentes desconocíamos y no estábamos enterados. Pero por otro lado, muchos critican que se esté haciendo a través de una división independiente que no ha sido creada por el Congreso y que no responde al gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes? Y comienzo contigo, Orlando. Bueno, no, yo lo celebro. Yo creo que la gente votó por esto. Y efectivamente, aunque Elon Musk es parte de esta agencia que se creó para reducir el enorme gasto del Estado y la enorme burocratización, yo creo que él, digamos, tiene toda la potestad para revisar todas estas agencias y revisar exactamente en dónde se han excedido y cuáles son los gastos excesivos que se han hecho. Y hasta ahora los hallazgos han sido tremendos y enormemente preocupantes. En el caso de USAID es terrible cómo la agencia ha venido siendo utilizada para avanzar agendas ideológicas a un costo tremendo para los contribuyentes, porque esto no se hace de gratis, esto tiene un peso enorme en el bolsillo de la gente y la gente no se da cuenta que está financiando una ópera trans en Colombia o un libro LGBT en Perú. La gente no tiene ni idea y eso es muy grave. Mira, por ejemplo, estábamos viendo también, aquí tengo anotadas algunas de las cifras, $20 millones para un taller de Sesame Street o de Plaza Sésamo, como lo conocemos en español, en Irak. $1.5 millones para avanzar estas prácticas de diversidad, equidad e inclusión en lugares de trabajo en Serbia. Por ejemplo, o sea, $1.5 millones, $6 millones para, precisamente para turismo en Egipto. O sea, ¿cómo los estadounidenses estamos financiando este tipo de cosas de las cuales ni siquiera estábamos enterados? Vanessa, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves que por un lado son acciones que creemos necesarias, pero que por el otro se esté realizando a través de una agencia que no responde al gobierno como tal? Sí, es que yo creo que aquí se combinan varias cosas, porque por un lado tenemos a Musk, que es, yo no sé, yo creo que ese hombre no duerme, creo que desayuna con Red Bull, no sé cómo hace. Y no es comercial, ¿eh? No sé cómo hace, pero no para. Y tenemos a un presidente Trump que al parecer lo ha encontrado como un amigo y se emociona además cuando Musk le da todas estas ideas. Y muy rápido pasan muchas cosas. Ayer vimos a Musk, por ejemplo, ha tuiteado preguntándole a la gente, ¿les gustaría que DOGE auditara al IRS? Entonces también lo vamos a ver en el IRS. Hoy además vimos que personal del FBI dijo que personal de DOGE había estado hoy presente en el edificio del FBI, entonces también ya está en el FBI. Lo vimos con la información del Tesoro, por supuesto, con todo lo que hemos mencionado antes de las ayudas internacionales. Y el punto es que yo creo que todo esto son iniciativas muy buenas, muy necesarias, solo que yo le bajaría un poquito a la velocidad y me pasaría primero por un buen equipo legal que no frene las cosas. No es necesario frenarlas porque están muy buenas las iniciativas, pero que sí encamine un poco mejor sobre cómo se deben desarrollar, desde cosas tan sencillas como no le mandes yo no lo haría. No, si yo le pudiera aconsejar algo a esta administración es no mandes, no sé, cientos de correos
a gente que no va a saber si la echaron, si no la echaron, si vuelve, si no vuelve, hasta ya cosas más importantes como la información. Es decir, queremos esa información, ok, pero ¿cómo podemos hacer para hacerlo de una manera más calmada, asegurándonos con un buen equipo legal para poder sacar todas estas cosas? Pero en definitiva yo creo que es muy bueno, solo que yo cambiaría un poco la fórmula y le bajaría un poco a la velocidad de Musk. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Bueno, voy a diferir de Vanessa, lo que es inusual, porque usualmente yo tengo diferencias con Orlando, no con Vanessa. Pero la verdad es que esto hay que hacerlo rápido. O sea, si he aprendido algo en 25 años en Washington, es que esta ciudad, si uno se mueve muy lento, no ocurre absolutamente nada. Entonces hay que hacerlo muy, muy rápido. Creo que lo están haciendo correctamente. Sí creo que ellos han hecho su trabajo. Yo creo que ellos saben que han estudiado los aspectos legales. Y ese es el asunto que está realmente que están cuestionando los demócratas, la legalidad de estas acciones. Pero yo creo que esto es parte de la estrategia demócrata de crear miedo, ¿verdad? Esto es un gobierno de caos, no saben lo que están haciendo. Pues mira, primero que nada, Dodge aparentemente sí ha sido, no es que haya sido creado, es que han tomado una oficina que está dentro de la oficina de gerencia y presupuesto, que tenía otro nombre, y le han cambiado el nombre y ahora es Dodge. Los funcionarios que trabajan en esa oficina son funcionarios de gobierno que tienen todas los clearances requeridos por el gobierno para tener acceso a las bases de datos a las cuales están pidiendo acceso. O sea, que no se está haciendo nada absolutamente ilegal. Incluso con la Agencia de Desarrollo Internacional, haciendo un poquito más de investigación, me di cuenta que la agencia fue creada por orden ejecutiva, por John F. Kennedy. O sea, que se puede desmantelar por orden ejecutiva también, no requiere legislación. Entonces, yo creo que es deliberado lo que se está haciendo, se ha estudiado. Lo que está tomando a Washington y quizás a la nación por sorpresa es la rapidez, porque no estamos acostumbrados a esto. Claro. Pero que se puede. Quizás la comunicación puede mejorar un poquito en el sentido de explicar un poco mejor las acciones que se están tomando, pero creo que se están haciendo dentro del marco legal y creo que se tienen que hacer rápido porque si no, no se hace. Ahora, a mí me gusta mucho, la verdad, escuchar siempre los diferentes puntos de vista y me gustan mucho aquellos que me hacen reflexionar sobre lo que yo creo, ¿no? En este caso, el día de hoy estuvimos grabando un podcast que, por cierto, sale mañana, un episodio más de Karina Yapor First Talks con Miklos Lukács y hablamos de estas 2 semanas del gobierno de Trump y él planteó una cosa muy importante que yo no había pensado y se las planteo rápidamente a ustedes. Musk está dirigiendo esto. Si bien, como lo acabas de decir, los demás son funcionarios que ya tienen el acceso y el clearance para tener esta información. Ellos están siendo liderados por Musk. Musk es un particular, sabemos, dueño de Tesla, que está llevando adelante la automatización de los vehículos, también de SpaceX con tecnología aeroespacial, de la plataforma X y quizá ahora también del desarrollo de inteligencia artificial. Él ha sido anteriormente parte del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿No es un riesgo darle el acceso a información tan sensible a alguien que no es un funcionario electo y que sigue siendo un empresario con intereses particulares, Orlando? Es que es inevitable. Musk es probablemente la persona más poderosa del mundo junto a Donald Trump y es la persona que tiene un peso tremendo en el triunfo de Donald Trump y en el gobierno de Donald Trump. Él precisa la información sensible y la va a obtener. Y yo creo que sería muy torpe que Trump tratara de evitarlo. Yo creo que obviamente Trump también es muy impredecible y sabemos cómo funcionan sus relaciones de amistad, etcétera. Hay muchos reportes de que está un poco obstinado de que viva en la cocina de Mar-a-Lago, pero pues yo creo que tiene que convivir, ¿no? con Musk, y Musk es sin duda alguna va a ser uno de los determinantes de este gobierno de los 4 años. Es exagerado decir que es el presidente, pero tiene mucho peso en el gobierno y cómo va a ser el gobierno de Donald Trump. Y parte de esos cambios estructurales que se están haciendo son nuestro siguiente tema, porque también hay pláticas ya de que se está analizando y sopesando por parte de la administración Trump eliminar el Departamento de Educación, la Agencia de Educación. Como sabemos, la educación en Estados Unidos ha declinado mucho en los años recientes. El desempeño académico de los estudiantes ha sido muy pobre en general, especialmente bajo la anterior administración, en donde se priorizaron las agendas woke en las escuelas. ¿Cómo ven esta potencial medida, Vanessa? Pues a mí me parece muy buena, me parece muy interesante. Creo que
no solo es el gasto en cosas que no se deberían gastar, pero sobre todo a mí incluso me preocupa más la mala influencia que todos esos burócratas y todas esas élites izquierdistas tienen en los niños a través de todas estas instituciones con tanto dinero. Entonces, entre menos centralizada y burocratizada esté la educación, yo creo que es mejor. Eso sí, de nuevo, así como decía antes, yo sí creo que hay que tener cuidado con todas las cosas que se hacen. Y saben que voy a volver un poco al tema de antes, porque con lo que decía Alfonso es que le quiero contestar a Alfonso. Mira, a mí hay una cosa que me preocupa y es, por ejemplo, esta semana había un abogado que es muy, muy amigo de Trump, que siempre estuvo defendiéndolo, decir que él estaba muy preocupado por los despidos que se habían hecho a todas estas personas que estaban involucradas en las investigaciones del 6 de enero, porque muchas de esas personas eran simplemente abogados de carrera, fiscales de carrera que les dieron una orden y simplemente llevaron a cabo su trabajo. Entonces, que él quería asegurarse de que sí se estuviera llevando a cabo bien esa investigación, porque él tenía amigos de toda la vida que él sabía que habían hecho bien su trabajo. Entonces, entre tanta rapidez se cometen errores, entre tanta rapidez y entre tantos errores que se pueden eventualmente cometer, va a haber gente que va a terminar herida y que va a terminar molesta. Y yo sí quisiera, yo no creo que haya que bajar tanto la velocidad, pero un poquito al menos. Pero en general sí, esto del Departamento de Educación es fantástico, que tiene un presupuesto, en el año fiscal del 2024 el presupuesto fue de 85,000 millones. Entonces, pues, mucho dinero que se podría utilizar mejor. Claro, y bueno, creo que no hay ninguna administración que no vaya a cometer errores. Seguramente habrá errores que se cometan, ojalá que sean los mínimos. Ahora, retomando este tema de la educación, si desaparece el departamento o la agencia de educación como tal, entonces, ¿con qué debería de reemplazarse para asegurarnos que nuestros hijos reciban educación al nivel de competir con otras potencias como China, por ejemplo, Alfonso? Por nada. La educación no es una responsabilidad del gobierno federal. Nuestra constitución es una constitución de poderes limitados. Los poderes que no se le otorgan expresamente al gobierno federal en la constitución le pertenece a los estados. Son los estados soberanos en una república federada como la nuestra, que son responsables de establecer la política educativa y establecer un sistema de instrucción para sus ciudadanos. El gobierno federal puede apoyar ese esfuerzo, pero no tiene que dirigirlo. Y ese es el problema del Departamento de Educación. Una expansión del rol de Washington utilizando el dinero para imponer agendas ideológicas en el ámbito de la educación a los estados, lo que no es constitucional. Aquí al eliminar el Departamento de Educación se está restableciendo el orden constitucional. No es que no se le preste atención a la educación, obviamente todos estamos interesados en la educación de nuestros hijos, pero que sean los estados que desarrollen la política educativa y el gobierno federal. Por último, quería decir una cosa importante sobre lo de Musk. O sea, lo de Musk hay que aclarar que no es que él necesariamente tenga acceso a su información, es DOGE. Esta organización que está dentro del gobierno, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, con funcionarios del gobierno que tienen los permisos, los clearances para tener acceso a esa información. Musk puede estar como un asesor privado en el sector privado ofreciendo asesoramiento a base de esa información, pero sin verla directamente. O sea que yo creo que hay que tener cuidado a hablar del rol de Musk. Musk está ofreciendo una ayuda desde afuera, pero quienes están realmente teniendo acceso a toda esa información privilegiada son los funcionarios de DOGE, que son funcionarios del gobierno. Bueno, ese es un dato sumamente importante. Se nos está terminando el tiempo. Cerramos contigo sobre el tema de la educación, Orlando. No, a mí me parece fantástico. Creo que el Departamento de Educación no debería existir, nunca debió haber existido. La educación no debe estar en manos del Estado. Eso es muy peligroso, como lo hemos visto en los últimos años. Y yo entiendo que Trump va a favorecer el sistema de voucher escolares, que es fantástico porque significa que el Estado va a dejar de financiar a los profesores y a los burócratas para pasar a financiar a los padres, y al final que sean los padres los que elijan qué tipo de educación es la que creen ellos que les conviene a sus hijos. Eso es lo mejor que puede hacer este gobierno y parece que va a ejecutarlo.
Y para a todos aquellos que no están familiarizados con esto, eso significa, como ustedes lo sabrán o quizá no, padres de familia, el gobierno federal otorga fondos por cada uno de nuestros niños a las escuelas. Y en este caso, el School Choice, que es lo que promueve el presidente Donald Trump, nos daría a nosotros la oportunidad como padres de decidir a qué escuela queremos mandar a nuestros hijos, sea pública, privada, charter o cualquier educación, y mover esos fondos, que esos fondos sigan a nuestros niños y no que nuestros niños estén asignados a estas instituciones. Pero al final que sean los estados, no el gobierno federal, que decida cómo quiere estructurar su sistema de educación en su estado. Así es. Y bueno, este es un tema en el que se está trabajando. Cuando esté listo, por supuesto, se lo daremos a conocer aquí a través de Voz News. Como siempre, un gustazo platicar con ustedes. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a ustedes por su sintonía. Llegamos al final de esta emisión. Síganos a través de nuestras redes sociales que aparecen aquí en su pantalla. Y no olvide apoyarnos suscribiéndose a nuestros canales de YouTube y Rumble. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos el día de mañana. Bendiciones.